Señor, Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir en Mateo capítulo 3. Mateo. Sí, Matthew. sí, Matthew en inglés. Matthew en inglés. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así, ¿Mateo qué? capítulo 3. 3, versículo 1 y 2. Predicación de Juan el Bautista. Dice así, Del 3 al 4. 1, 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Cómo se llama? predicando- Mateo 3. 3 del 1 al 2. Capítulo 3. Pero el segundo de Mateo, primero. No hay ni primera ni segunda, hay una sola. En aquellos días vino Juan el Es el Bautista primer evangelio. predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, gloria al Señor. ¿Cómo dice? Pueden tomar Oye, asiento. hermano. Pueden tomar asiento, Carlos. Mateo, ¿Pero Mateo qué? capítulo Mateo 1. 3, Capítulo 3. versículo 1 y 2. Disculpe, puede repetir que el hombre con la habladera yo no le... Mateo. Ya. Sí, es que no entendimos. Dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, gloria al Señor. Ayer, esta semana, he visto cosas bonitas. Allá a la casa se acercó Oscar. Ya es un muchacho que llevamos allá a rescatados. Ya hace 6 años hablábamos con él. Como más de 30 años que estuvo él en la drogadicción. Y él siempre va y conversa con nosotros. Los que han estado rescatados es el dueño de la mona, la perrita. Y me alegra ver que si usted se lo propone, usted puede salir de él. Amén, amén. Y yo hablaba con ese muchacho y él me dice, yo no quiero volver a esa vida tan horrible que yo llevé. Oscar. Que el dueño de la perrita. Oscar. Sí. Y venía contento cuando de un momento a otro del maletín sacó su cajita, un celular nuevo, me mostró todo contento el hombre, que le costó 600,000 pesos. Entonces mire que si usted propone, usted puede progresar, usted puede salir adelante. Amén. Y en lo que yo conozco a Oscar, no ha recaído una sola vez. Siempre Amén. está el hombre firme ahí en la Desde que llegó allá. Sí, y es un hombre... Y eso, Está en el 30, ¿no? sí, en el 30, sí, está en el 30. Él está en Dagua. Ah, en Dagua, sí. Y entonces, yo miraba que él también es un tipo inteligente. A él llega otro a dañarle el proceso y el hombre no le presta atención. ¿Qué año? ¿En qué año fue eso? Hace mucho tiempo. Mijo, vea. Cuando el Señor está hablando, su merced simplemente guarda silencio. Yo, mijo, escuche. Yo escuché. Listo, mijo, ya, silencio. Entonces, mire que sí se puede. Gloria. Y en la casa, nosotros tenemos una terraza, está embaldosada, una parte con tablón y otra parte con baldosa. Y se está filtrando esa casa. Él sabe que quedó inundado el segundo piso. Como quitamos la baldosa, llovió estaba fuerte y eso fue prácticamente una guantara abajo en la casa. Y se contrató un muchacho también para que hiciera eso, porque Gracias, mijo. como eso se hace con mis hermanos, la casa está en sucesión. Yo le dije, una de las cosas que ustedes deben exigirle, eso no es cualquier tiramezcla, no. El que ustedes traigan tiene que saber de niveles. Amén. Y se consiguieron un señor, como de unos 40 años. 40 y pico años. Y él también me contaba, yo estuve mucho tiempo en la indigencia, andando con el costal. Ahora tiene una mujer, es una joven bonita, la muchacha. Tienen 2 hijitos. Tiene 2 hijitos. Esa muchacha le ayuda. Ella le aprendió a él a estucar, a repellar, a pegar azulejos, trabajan los dos juntos. Mire que
si usted propone, Dios a usted lo bendice. Él también estuvo en una fundación. Él también estuvo en fundaciones y ya lleva más de 15 años también que salió de eso sin recaer. Amén. Todo va en el poder de uno también. La Sí, voluntad que la no, gente la ponga. La fuerza de uno también. Abrirle el corazón a Sí, uno porque señor. usted hace lo posible para que Dios se encargue de lo posible. Pero si usted no hace lo posible, Dios no le, Es no le camina ahí. Sí. Entonces sí es que hay Testimonios. testimonios de gente que ha superado eso. Y que el motor, Gracias, hermano el motor Fernando. para superarse de ellos ha sido el Señor Jesucristo. Amén. Y no nos dejemos meter cuentos. Allá en la cárcel, para ya terminar así antes del mensaje, conocí a un joven en el patio 2. Él tenía una bola blanca aquí en el ojo, una bola de vidrio. Y estaba hablando sobre eso, sobre que se preocuparan para dejar las adiciones. Después del culto allá, como uno entraba el sábado a las 8, 9, y hasta las 2 no abrían los patios para salir la gente. Y entonces eso sale en una parte del patio 1, después en una parte del patio 2, y va saliendo uno como a las 4 o 5, según el patio que le haya tocado a uno. Y ahí en el pasillo, pues todo el pasillo es pura cola, hasta que uno salía. Amén. Y él decía, es que yo para la marihuana, eso es muy rico. Entonces hay que hacer el propósito de uno de proponerse para ir adelante. Amén, amén. Y mirar esos testimonios, que si otro pudo, usted por qué no va a poder. Amén, amén. Entonces, aquí está hablando Mateo sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista dicen que fue el último de los profetas. Y muchos dicen, ¿cómo así que el último de los profetas? Si después de Juan el Bautista murió, pero vemos el profeta Juan en Apocalipsis. Juan el Bautista fue el último profeta que predicó sobre la primera venida de Jesucristo. Amén. La iglesia estamos esperando la segunda venida. Amén. Y- El arrebatamiento. y Juan, el de Apocalipsis, él predica sobre la segunda venida de Jesucristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar a dónde salieron las cosas, de dónde empezó todo, usted va a Génesis. Y en Génesis usted mira que dice la palabra que al principio Dios los creó varón y hembra, dice la palabra. Y dice que en el séptimo día hizo al hombre, al varón lo hizo en el séptimo día. Amén. Y dice que lo hizo, cogió barro, hizo una figura. Y a esa figura le sopló Aliento de vida. Alito de vida. Amén. Científicamente, los que han analizado al cuerpo del ser humano, cuando yo estudiaba los elementos químicos eran 105, ahora hay como 130, porque han descubierto nuevos. Así como han descubierto, antes eran 9 planetas, ahora han descubierto más planetas en esta Vía Láctea. Amén. Entonces, los científicos dicen que el ser humano están todos los elementos De la tierra. que hay en la Tierra, los 100 y pico elementos, como Amén. 130 creo que son los elementos que ha descubierto el hombre en la tabla periódica. Entonces, concuerda con lo que dice la palabra. Y dice que él vio, yo me imagino que el burro con su burra todo contento, el gallo con su gallina todo contento, el perro con su perrita, el gato con su gatica. Y miró a Adán y lo vio solito al hombre. Dijo, vamos a hacerle también, a darle esa alegría también. Amén. Y dice que produjo un sueño en él y tomó una costilla de él y ahí hizo a la mujer. Amén. Entonces, estas dos personas, Dios les dio unas órdenes, digamos, o unos derechos. Ustedes le pondrán nombre a los animales como a ustedes les parezca y ustedes serán los que gobiernen.
a toda esta creación que yo he hecho. Pero en el cielo hubo una rebelión. Si nosotros somos rebeldes, somos seguidores de Satanás, porque el primer rebelde fue Satanás, el que Amén. negó al Señor. Entonces, a causa de esta rebelión, dice la palabra que Dios echó a la tercera parte Del cielo. de Los ángeles que del en el cielo. cielo, porque la tercera parte siguió a Satanás y se rebeló. Y bajaron aquí a la tierra. Dice que entonces la serpiente estaba en el paraíso y le pegó una tramada a Eva. Y Eva cayó en eso. Y aquí a veces pasa así también. Amén. Usted está bien y todas cosas y llega otro y lo trama y se lo lleva otra vez para que usted recaiga. Usted tiene que ser inteligente y no dejarse tramar. Amén, amén. Por otro que está buscando el mal suyo. Amén, aleluya. Porque la envidia es brava. Decía Cochise, el ciclista, es una frase célebre que hizo el hombre. Dice que en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Decía Amén. el hombre. Entonces, usted tiene que cavilar. Y mire, antes, cuando los que aquí pagaron servicio, que estuvieron contra la guerrilla y todo eso, me imagino. Usted allá cuando usted está allá en el campo de batalla, que está frente a la guerrilla, usted no va a salir así. No, usted sale y cubriéndose. Entonces, haga eso también. ¿Usted fue soldado? No, ¿Usted fue contra guerrilla? no. Joven, Entonces, silencio. Haga el favor. Cuando usted viene en las decisiones, mire si es que le están tratando de hacer mal o le están tratando de hacer bien. Amén. Entonces, ¿cuál fue el pecado que cometieron ellos? La Iglesia Católica nos ha enseñado que comer una manzana, la palabra no habla de manzana. ¿Y cuántos nos hemos comido manzana aquí? Yo disfruto la manzana dulcecita y todas cosas. A veces hay unas que vienen como arenositas, también me parece como buena esa sensación de esa pulpa de la manzana. Otros dicen que tuvieron relaciones sexuales. El Señor les dijo que se multiplicaran. Ahí Dios los autorizó para que tuvieran hijos. Y en el capítulo 5 de Génesis dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. O sea que esa descendencia de Adán y Eva se multiplicaron. Y de allá empezó ello hasta usted y hasta mí hoy también. Entonces, el pecado que ellos cometieron es que desobedecieron a Dios. Amén. Todo lo que usted haga en contra de los mandamientos de Dios, en contra de las leyes divinas, se llama pecado. Amén, amén. Si Dios le dice no lo haga, no lo haga. Porque si lo hace es pecado. Si Dios le dice hágalo y usted no lo hace, es pecado. Hay un versículo en Mateo capítulo 19, versículo 9, dice, sé santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, santo también hay que aclarar, santo no es lo que nos enseñó la iglesia tradicional de que santo es un muñeco hecho de cualquier material que hay en la naturaleza. Santo no es. Hubo un hombre que otros hombres en la iglesia regional lo declaran como santo. Muchos de esos santos por la política no han sido tan limpios. Y que lo declaran para que lo idolatren y lo adoren. No, santo es el ser humano que decide dejar esa vida de pecado y de maldad para agradar a Dios. Ese es santo. Y santo es el que Los ídolos. sí, acorde como Dios manda y que cuando se equivoca y peca, tiene la deferencia de acercarse al Señor y pedirle perdón. Amén, amén. Y hacer el propósito de no volver a repetirlo. Amén. Y si usted está como en especie de adicción, porque no solamente hay adicciones de vicio, hay adicciones de juego, hay adicción al sexo,
cosas así por el estilo, Amén. A las le apuestas. pide al Señor, Señor, yo no puedo, porque muchos hemos dicho así, a mí me tocó decir así, Señor, si usted me saca, yo le entrego mi vida. Amén. Si usted me saca de esta condición que yo Gloria a Dios. y el Señor me sacó. Y el Señor tiene mucha paciencia con nosotros. Amén. Porque yo recuerdo que el Señor me sacó de ese problema. Y yo le prometí que le iba a entregar la vida a Él. Y yo estuve esperando que algún cristiano me invitara a la iglesia. Y nadie me invitó a la iglesia. Y me tocó que ir a mí porque yo me había comprometido a entregarle la vida a Él. Amén. Yo me Amén, iba amén. a buscarlo a Él, a la iglesia. Usted mismo se invitó y todo casi. Claro, me tocó que invitarme a mí. Amén. Y para cumplir el Señor me demoré como más de un año. Entonces yo le doy gracias al Señor que tuvo paciencia conmigo. Amén, amén. Yo creo que con los que estamos aquí, con más de uno, he tenido más paciencia. Piense, Y demasiado. Muchísima. amén, piense, amén. Amén. Piense usted cuánta paciencia ha tenido el Señor con usted. Muchísima. Amén. Muchísima ha tenido. Amén. Y hasta Amén. ahora sigue Amén. esperando. Amén, Y amén. nosotros les hablamos el corazón y Amén. Amén. vamos a hacer algo. Amén. Mi. Amén. Y el hecho de que usted esté con vivo es parte de esa Con vida. paciencia. Y esa, que Esté usted vivo. con vida es parte de esa paciencia. Y esa paciencia es misericordia que el Señor ha tenido. Amén, amén. Misericordia es darle a una persona lo que no se merece. Y nosotros no nos merecemos el pecado, el perdón por nuestros pecados. Si Dios Amén. nos trae ese perdón. Y nos prolonga la vida esperando que usted se vuelva y se arrepienta delante del Señor. Amén. Entonces dice la palabra que esa descendencia se creció. Como estamos hoy, somos miles de personas en el planeta. Casi 8.000 millones. Y a pesar de que en el COVID asesinaron mucha gente y otros murieron por diferentes causas, la población mundial sigue siendo muchísima en el mundo. Amén. Allá en la India, allá en la China, estos son, pero cantidades de personas. Miles de Sí, millones. miles de millones. Entonces, dice la palabra que llegó un momento en que el Señor decidió hacer algo a favor de la humanidad. Y en el capítulo 3 de Génesis dice que, versículo 15 dice que el Señor le dijo a ellos que la serpiente iba a morder el calcañar o sea, el talón de los seres humanos. De la descendencia de la El talón mujer. es esto de aquí. El talón de los seres humanos. Pero que la descendencia de una mujer iba a pisotearle la cabeza a Satanás. Amén. Satanás es lo mismo que el diablo y los Sí, demonios. claro. Y los espíritus. Sí. Entonces, Se fue. Se fue Luis Carlos también. ya son dos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando habla que el veneno es el pecado que el enemigo va a tratar de hacer, que la humanidad practique. Y viene con fornicaciones, adulterio, drogadicción, asesinato, todo lo que habla... La palabra de Adán es lo mismo que ¿cuál? todo lo que habla el capítulo 5 de Gálatas. Todas estas cosas que habla ahí la palabra, eso es pecado. Y todo eso es desobediencia a Dios. Y dice que por esa causa el hombre estaba muerto en delito y pecado, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y en muchos ha habido la muerte por causa del pecado físico. Y después viene la muerte espiritual, que es la condena eterna para el ser humano, la segunda muerte que llama la palabra. Entonces, que como todos estaban en delito de pecado, no había nadie capacitado, porque no había nadie que viviera en completa obediencia a Dios. Dios escogió a una mujer,
Esta mujer se llamó María y tuvo un descendiente que se llamó Jesucristo. Ese descendiente que nació de esa mujer, ¿quién era? En Isaías 52:6 dice que he aquí, yo mismo que hablo estaré presente. Y en Isaías capítulo 35 dice que yo mismo vendré y os salvaré. Está hablando de nosotros. En Isaías 45:22 dice, miradme, si usted quiere ser salvo, miren a mí todos los hombres de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. Y hay otro versículo que dice que está hablando el Señor en el Antiguo Testamento, fuera de mí no hay quien salve. ¿Y cómo eso? Dice, de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice ahí la palabra. Entonces Dios, dice el Señor que fuera, venga, lo recibo. Isaías 45. Sí. 22. Dice la palabra de Dios que fuera de mí no hay quien salve, ¿no? Dice que Y también dice que no hay otro Dios fuera de, ni lo habrá, dice la palabra de Dios. he aquí que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Dios conmigo. Amén. A ver, no hay dioses conmigo. Entonces, dice que en Isaías 9:6 dice que ese niño que iba a nacer iba a ser Dios. Ahí habla que ese niño era Dios. Habla en Isaías 9:6. Y entonces, ¿cómo podemos dirimir eso? En Isaías capítulo 11, 1-12, está hablando el Señor que ese renuevo que iban a hacer de la familia de David. O sea, un renuevo es un renacer, porque la dinastía hasta Jesucristo de David estaba cortada. Y Jesucristo es descendiente de David. Si usted mira Mateo capítulo 1 y Lucas 3, ahí está la descendencia hasta Jesucristo. Amén. Sí. Entonces, ese renuevo que nació, dice Isaías capítulo 11, 1 y 2, dice que en él iba a estar el Espíritu de Jehová. Así lo dice esa palabra. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Sí, el amén. Espíritu de sabiduría. Amén. Gracias, hermano. Entonces, si usted mira Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en él, como dicen en otras traducciones, en él habita corporalmente el Espíritu de Dios, dicen algunas tradiciones. En otras traducciones dice que en él habita el Espíritu de Dios, lo dice ahí más directamente, la deidad es Dios. Entonces, el Espíritu que le dio vida aquí a mi hermano Poncharelo es el aliento de vida que Dios le... ¿Cuál es el hermano Poncharelo? Acá está el hermano... Eri Estrada. Ve por qué le dices así, Poncharelo. Porque él se llama Eri Estrada y hay una película que... Chips. Chips. ¿Se le colocó Sí. así? Sí. Sí, yo le digo así a él, cariñosamente le digo porque yo tengo cariño. ¿En qué año fue eso? En el año 0. Entonces, Poncharelo, oigan, escuchen. En el año 0. ese es el espíritu que Dios le dio a este muchacho. Amén. Cuando el esperma del papá de él se juntó con el óvulo de la mamá, Dios puso ese espíritu para que se fuera multiplicando las células hasta ser ese hombre que hay hoy aquí. Lo mismo pasó con Oman también. Amén. Entonces es el espíritu de ellos. Pero el espíritu que Dios puso, cuando Dios puso, yo creo que Dios creó un espermatozoide y lo puso en el óvulo de María. Amén. El espíritu que puso el Señor ¿Quién engendró? en ese momento fue el espíritu del mismo. Amén, Espíritu Santo. Entonces, por eso dice en Colosenses 2:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. O sea que en ese cuerpo de ese niño que nació en María, corporaba plenitud del 100%, el 100% de Dios. Amén. Sí. Amén, amén. O sea que Jesucristo no es una tercera parte ni un 300%, no. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Por eso dice Colosenses Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente no es que tan grande es este misterio, que Dios tuvo piedad con la humanidad. Amén. Y Dios se hizo hombre, dice la palabra, para
venir a pagar por nuestros pecados. ¿Y por qué se hizo hombre? Porque Él era espíritu. Y hasta su vida a entregar, digo, ¿no? Amén, hasta su vida a entregar, amén. Muchas gracias. Entonces Dios se hizo hombre. Porque estaba decretado que para cubrir el pecado de la humanidad se cogió un animalito inocente, sin mancha, sin enfermedades, y esa sangre se derramaba sobre el altar. Y eso cubría el pecado de la humanidad. Entonces, como no había ninguno, Dios tomó forma de hombre. Entonces, ese es el amor que Dios tiene. Y ahí es donde se hace efectivo eso, que esta palabra está para todos ustedes. Siendo forma de Dios. Esta palabra que dice que dice que con amor eterno te he amado, dice la Por palabra. tanto te prolongué mi Por tanto te misericordia. prolongué mi misericordia. Y la misericordia de hoy se ve aquí que usted está vivo. Amén, amén. ¿Cuántos aquí, como me ha sucedido a mí también, en un momento trataron de asesinarme? Y no pudieron. Amén. Porque la vida suya no está. La vida suya no está en manos de su sicario, está en manos de ¿Cuántas Dios. veces? Amén, Y aleluya. puede ser el sicario más bravo. Una de las obras que me gustaba a mí, me lo vi en película y me lo leí en el libro de este escritor Puzo, que se llama El Padrino. Padrino. Había El un Padrino. sicario que se llamaba Rosco y él era el sicario más bravo que tenía Víctor Corleone, el Padrino. ¿En qué año? ¿En qué año? Y resulta de que este sicario era el más bravo porque era el más efectivo cuando él le mandaba a matar a una persona. Así sea un hombre de ese estilo, si Dios lo guarda a usted, el hombre se vuelve el sicario más malo que hay en el universo. O sea, menos efectivo. Entonces, imagínese lo que es el amor de Dios para usted. Y Dios tenía ya sus ángeles en el cielo que lo alababan, le obedecían. Y el ángel llamó a uno, Señor llamó a uno, vaya dígamele a Abraham que voy a quemar a Sodoma. Y el hombre bajó. Y obedeció, no como nosotros que nos ordenan y no obedecemos. Amén. Y ahí fue cuando él intercedió a favor de Sodoma y Gomorra. Y dijo, vaya, y me imagino que le dijo a otro, vaya y dígale a Lot de que voy a quemar él. Y que salga de allá porque si él no sale lo voy a quemar también a él. Fueron dos ángeles, ¿no? Sí. Entonces ellos obedecieron. Amén. Dígale a Manoa que va a tener un hijo. Y le obedeció también el ángel. Entonces, ellos allá le obedecen. Y entonces él tenía eso, los ángeles allá le alababan, le honraban al Señor. Y vino aquí a la tierra y nosotros no hicimos lo mismo. Somos desobedientes, no lo alabamos, no lo adoramos, muchas veces lo menospreciamos. Tenemos la necesidad porque la palabra no dice que hay ateos, sino que hay necios. Porque Tremendo. en el ADN de nosotros está Dios. Una preguntita contigo, o sea que no es ateo, sino necio. Necio dice la palabra. Amén, ¿Por qué amén. necio? Porque en la naturaleza de nosotros está, en la genética, que hay un Dios. Si no, haya mire las tribus que hay en Brasil, que son tribus donde el hombre humano no puede entrar porque si entra, mete gripa y se muere un poco gente allá. Entonces, no dejan de entrar gente allá en las tribus. Entonces, y ahí es donde usted ve que el ateo, ese que pelea y dice yo no creo en Dios, que Dios lo inventó el hombre, que como predican en Europa, que uno ve los buses que bajan en los videos, que Dios murió, que yo no sé qué, un poco de cosas. Y cuando está en la dificultad más brava, lo primero que hace es clamarle a ese Dios que a le dio. Dios. Entonces, Dios. eso está en la genética. Ahí queda, papá. Entonces, Dios vino a esta tierra.
Pero nosotros no hicimos lo que hacen los ángeles allá, alabarlo, adorarlo, no. Nosotros lo pateamos, lo golpeamos, lo acusamos injustamente para que lo mataran. Imagínense que esos tres látigos que venían en uno con 3 puntas, unos dicen que eran metálicas, otros dicen que eran de hueso. Eran 40 azotes menos 1 y golpeaban la piel y ese soldado romano corpulente, atlético, golpeaba esa espalda del Señor y él como ya era él sentía cuando se enterraba eso y lo que hacía era jalar. Imagínense eso, según algunos historiadores eran 3 hombres que flagelaban cada uno para darle 39 azotes. Y usted cómo cree que quedó la espalda del Señor. No es como muestran las películas de Semana Santa, que unas manchitas así rojas, no. La espalda no solamente quedó sin piel, quedó sin carne. Amén, amén. Y todo eso lo pasó por amor a usted. Por eso la palabra dice que mis huesos se podrían contar, dice. Y en Isaías 57 dice, no hay parecer en él y hermosura, lo veremos inatractivo para que deseemos. Si nosotros vemos muchas veces un drogadito que queda prácticamente como una lagartija, como una araña, ¿cómo habrá quedado el Señor con esa deshidratación que sufrió? Por eso dice que le veremos más inatractivo que le deseemos. Amén. Yo recuerdo allá cuando la Fundación de las Mujeres, esas muchachas llegaban y ellos parecían extraterrestres, parecían una lagartija estas muchachas. Y estas jóvenes se iban como recuperando, iban cogiendo carnitos. Y está bonita. sí, y yo me admiraba. Y cuando después ya las veía, y eran unas muchachas de lo más bonitas. Amén. Entonces, ¿En dónde? por allá en una fundación, el Señor Jesús, En Campo Alegre. ¿Cómo se llama? el Señor Jesús entregó su vida por amor a usted. Amén, amén. Entonces, cuando dice aquí la palabra, ya vamos terminando, dice la palabra que arrepentidos para usted ser beneficiario de ese sacrificio que el Señor hizo de entregar la última gota de sangre y su vida por amor a usted, es necesario que usted se arrepienta. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Amén. Entonces, ¿qué es arrepentirse? No es remordimiento. Remordimiento es el que peca y después y se siente mal. Uy, otra vez volví, otra vez y recaída. La maldad no la creó Dios, la creó el hombre, ¿no? Sí, la creó el hombre. Por eso a uno le toca vivir en maldad, ¿no? Amén. Sí, la maldad Yo viene me en el metí en hombre. eso, ¿no? Amén. Vivir en Pues maldad. es el libro albedrío. Entonces dicen que porque Dios deja que la gente muera, Él no le quita la vida a La nadie, gente ¿no? le echa la misma culpa a gente Dios. decide eso. La decisión que uno toma. Ahora la gente le echa la culpa. Y Si, es así si es. yo me voy ahora y yo más que pasó con un celular Qué maldad. y se lo arrebato y resulta que es más